Buenos días, o buenas tardes mejor. ¿Cómo van? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. También bien. Muchas gracias. Ok. Entonces el tema del parcial ya se acabó la semana pasada. Hoy comenzamos otro tema. Hoy vamos a comenzar hablando sobre integración o sobre cálculo de volúmenes. Es prácticamente lo mismo. La teoría acá al comienzo es muy similar a la teoría de cálculo 2, en donde uno aprende a integrar encontrando áreas. Sí, de hecho la definición de integral es equivalente a la de área. Va a pasar lo mismo acá. La definición de volumen va a ser equivalente a la de integral. Entonces comencemos. Segundo. Ok. Por el momento nos va a interesar integrar funciones que están definidas en un subconjunto del plano R2. Mejor así. Durante toda la clase de hoy, vamos a suponer que ese es un rectángulo listo. Recuerden que rectángulos en el plano son conjuntos que geométricamente se ven así y que analíticamente se describen como, entonces si esto es A, si esto es B, si esto es C y si esto es D, entonces el rectángulo es, digamos, si lo llamamos R, el rectángulo será AB cruz CD, donde AB y CD son los intervalos cerrados con extremos en AB y CD respectivamente. Ok. Bien, recordarán ustedes que en el curso de cálculo 2
La inspiración para definir la integral venía de la necesidad de encontrar áreas bajo una curva. Si entonces uno tenía una función definida, digamos, en el intervalo AB, una función f y uno tenía la gráfica de la función, digamos que era algo así. Y entonces uno se preguntaba cómo hallar esta área de acá. Profe, qué pena, va a subir un segundito, por favor. Ahí está bien. Ok. Entonces cuando uno encontraba esa área, uno introducía lo que se conoce como la integral de la función. Sí, sí, esta es la gráfica de la función f de x. Entonces eso era, entonces el área es eso de ahí. Eso era independiente de si la función era positiva o negativa. Podía ser perfectamente la función así. En ese caso, lo que uno se pregunta es por el área bajo la curva con signo. Entonces, siempre queremos encontrar el área de la región comprendida entre el eje X y la curva. Entonces, en estos dos casos es evidente que es esto acá. Para el otro pedazo, la región comprendida entre la gráfica y el eje X es esto de acá abajo. Entonces, en ese caso lo que se hallaba era el área con signo. Es decir, esta área más, o sea, si esta iba con un más, esta con un menos, esta con un más. Entonces se sumaban las dos áreas de arriba y se restaba el área de abajo. Eso daba como resultado lo que se conoce como el área con signo de la región y también coincide con la integral. Entonces, independientemente de cómo sea la gráfica de la función, esa integral siempre me devuelve el área con signo. Ok, entonces la pregunta que nos vamos a hacer ahora ya no es sobre áreas, porque estamos ahora en una dimensión superior, sino sobre volúmenes. Entonces por acá tengo el dibujito que copié del libro. Copiémoslo en nuestro documento. Listo, entonces en este caso, como les decía, el objetivo no será encontrar áreas bajo curvas, sino volúmenes bajo gráficas de funciones. Si antes encontrábamos áreas bajo gráficas de funciones, si uno graficaba la función f de x, encontraba el área debajo de esa gráfica. Ahora lo que queremos es, graficamos la función de R2 a R, en este caso, como estamos suponiendo que siempre son rectángulos, por el momento.
Entonces la función va de ese rectángulo R a R2, a R, perdón, del rectángulo R a R. Bueno, sí, pero es R diferente, ¿no? Aquí es R del rectángulo y después es R2 o R de reales. Pero bueno, espero que eso no sea confuso. Entonces lo que queremos es encontrar el volumen comprendido entre, entonces antes era entre el eje X y la gráfica, ahora va a ser sobre el plano, entre el plano XY, que es el plano en donde vive mi dominio, ahí vive el dominio, el rectángulo R, y la gráfica de la función. La gráfica de la función es esto de acá, es ese conjunto de acá, el borde con lo de adentro. O sea, es la cara superior de este sólido que tenemos acá. Lo que queremos encontrar es el volumen del sólido que tenemos ahí. Así como antes se encontraba el área, digamos, de esta región de acá. Ahora lo que queremos es el sólido, pues el volumen del sólido, este de acá. De todo eso. Listo, ahora para comenzar, también vamos a suponer por simplicidad solamente, que F es tal y como aparece acá, es decir, F es mayor o igual que 0. Eso no es necesario, solamente por simplicidad, para que la gráfica sea más visual, digamos. Entonces el objetivo es encontrar ese volumen. Observen que mi dominio efectivamente es el rectángulo A, B, cruz C, D. Bien, entonces, dicho volumen será denotado por o como. Entonces hay varias notaciones para ese volumen, todas involucran una integral. Entonces pueden ser, todas esas están en el libro. Simplemente así. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser así. Perdón. No, esta última no la voy a poner. Dejémosla hasta acá. Listo. Entonces el volumen, que aún no sabemos cómo calcular,
lo vamos a denotar por unas integrales o por una integral. ¿Qué integral? Por cualquiera de estas. Sí, por cualquiera de estos símbolos. Símbolos porque en principio no sabemos qué es una integral en varias variables, en dos variables. Bien. Es decir, no sabemos cómo calcular variables, no sabemos cómo calcular integrales, pero ya sabemos cuál es la definición de estos símbolos. Estos símbolos están todos representando el volumen comprendido entre el rectángulo R y la gráfica de la función f. Entonces, cada una de estas integrales, entre comillas, porque no sabemos que son integrales, a eso se le llama la integral de la función f en el rectángulo R. Entonces, es la integral de f en el rectángulo R. Si en general es la integral de la función en su dominio de integración. Tal y como en el caso de cálculo 2, uno siempre dice la integral de la función en el intervalo tal, que es el intervalo en donde está definido. Listo, entonces solamente sabemos la definición de estos símbolos. Entonces veamos, por ejemplo, a partir de la definición de esos símbolos, ¿cómo calculamos la segunda? Creo que es la más natural. ¿Cómo calculamos esta de acá? Donde R es el mismo rectángulo de antes. Y la función es siempre K. O sea, es una función constante. ¿Cómo calcularíamos esa expresión de ahí? No quiero usar la palabra integral porque aún no hemos definido qué es una integral. Pero ¿cómo calculamos eso de acá? Recuerden que eso de ahí es un símbolo para denotar el volumen comprendido entre el rectángulo y la gráfica de la función. La gráfica de esta función, ¿cómo será? Un cubo. La gráfica en realidad es solamente una tapa, ¿cierto? Es como una hoja, una copia en realidad de la base, de R. Sí, la gráfica es la tapa de arriba, solamente. Entonces la gráfica, usted ubica por acá, acá y por acá, estará la gráfica de la función. Entonces a todo el mundo de abajo se está mandando acá, K, K. Entonces la gráfica será una copia del rectángulo R, solo que movido K unidades hacia arriba. Ahora, si es verdad lo que tú dices sobre el cubo, que en realidad no es cubo sino caja. Al final lo que vamos a querer es encontrar el volumen de la caja, de esta caja. Bueno, de una caja así. Es decir, la caja que tiene base, el rectángulo y altura K. Ese es entonces el volumen que queremos encontrar. ¿Y ese volumen entonces cuánto es?
Los oigo. Creo que es la integral de C hasta D por la integral de A hasta B de K, de X, de Y. Sí, pero eso está muy, o sea, lo que tú estás diciendo viene mucho después. Por ahora solamente una pregunta sencilla del colegio. ¿Cómo encuentro el volumen de la caja que tiene base el rectángulo AB, cruz CD y altura K? B menos A por C, por D menos C por K. Exacto. Es el área de la base, y esto es área de la base por altura. Entonces el área de la base es el producto de los lados del rectángulo por la altura, que la altura es K. Listo. Entonces esta de acá, este de acá sería un primer ejemplo. De un volumen. Creo que es el volumen más sencillo que uno puede pensar. Ok. Listo. Pensemos ahora en otro ejemplo un poquito menos trivial. Sigue siendo fácil, pero ya no es tan fácil. Por acá también está el dibujo. Entonces ahora la función va a ser f de xy va a ser 1 menos x solamente, y el rectángulo R va a ser, entonces, es el rectángulo que están viendo en pantalla, que es vértice acá, vértice acá, vértice acá, vértice acá. Sí. Entonces, si uno quiere ser riguroso, uno podría decir que ese rectángulo es el rectángulo que une, bueno, cuyo primer lado, digamos, ese lado de acá, es el segmento que une al origen, perdón, a ver cómo escribimos eso sin que se complique la notación. Creo que en vez de dar la definición rigurosa de R, simplemente digamos que R es el rectángulo de vértices el origen, este de acá, este de acá y este de acá. Entonces queremos encontrar el volumen de la gráfica de esta función, es decir, de la región comprendida rectángulo que tenemos acá abajo, que es el rectángulo mostrado aquí arriba, acá en la base esta. Entonces primero entendamos cómo es la gráfica de esa función, porque la función se ve como extraña, ya que aquí no tiene ningún y. Pero igual eso sigue siendo la función del rectángulo
a R. Entonces, fíjense, cuando yo me paro en un punto por acá, ese punto azul que están viendo ahí, un punto sobre el eje X, y yo recorro los puntos del dominio que tienen esa coordenada en X, me quedó un poco chueca. Así. Bueno, supongan que eso es paralelo. Sí, quedó como paralelo a esto y a esto. Entonces recorrí los puntos que tienen coordenada X, la misma que el punto azul. Entonces, sobre esos puntos del dominio, todos esos puntos están en el rectángulo de R, ahí la función vale lo mismo, porque la función no le importa quién sea la coordenada en Y, solamente mira la coordenada en X. Entonces, todo el mundo acá, en esta línea que tengo ahí, azul, será mapeado o tendrá como imagen al mismo Z, porque recuerden que f de xy es la coordenada en Z de la gráfica. Entonces todos son mapeados a al mismo valor, que en este caso es 1 menos x. Entonces para saber cómo es la gráfica, ¿sí? Para que entiendan de dónde sale esta gráfica, simplemente lo que hay que hacer es grafico, por ejemplo, la función 1 menos x en este plano de acá. Ahí está graficada solamente esa línea. Y eso lo muevo paralelamente hacia acá y hacia acá. Listo. Entonces esa es la gráfica de la función. Porque en cada línea, repito, del rectángulo, la función vale lo mismo. Entonces basta ver cuánto vale acá, que es esto de acá, y trasladarlo paralelamente. Ok, entonces la pregunta es cómo encontramos ese volumen. ¿Este cómo es? ¿Sí se acuerdan cómo se hace este? Bueno, digamos que em, bueno, si no se acuerdan no es tan importante. Deberían acordarse porque eso se aprende antes, sí, en el colegio o en fundamentos de matemáticas. Pero bueno, si no se importa, no interesa. Lo que vamos a hacer es usar este ejemplo para introducir algo bastante intuitivo que se llama el principio de Cavalieri. Entonces, ¿qué dice el principio de Cavalieri? Dice lo siguiente. Sí, heurísticamente lo que dice es, por ejemplo, vámonos al ejemplo de una caja.
Entonces lo que me dice es, si yo quiero encontrar el volumen de una caja, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Agarro un plano imaginario, digamos, intersecto el plano con la caja. De hecho, yo tengo por acá también el dibujo. Ese de acá. Entonces, al principio me dice lo siguiente. Digamos que yo tengo una región, un sólido, en R3, y me pregunto cómo encontrar el volumen de ese sólido. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Agarramos un plano de referencia, que es el que tenemos acá, y ese plano de referencia lo comenzamos a mover de forma paralela, como está acá. Siento, yo me voy moviendo un poquitico, un poquitico, un poquitico. Primero no intersecto, pero cuando llego a distancia A, ahí ya empiezo a intersectar al sólido. Entonces lo que hago es lo siguiente. Cada vez que yo intersecto al sólido, lo que se ve aquí adentro es una región dentro del plano. Entonces esto acá es una región plana. Encontrar esa área, ahora va a ser área de esa región plana y después, entre comillas, sumar todas esas áreas. Donde sumar significa integrar sobre esas áreas. Yo voy a explicarlo mejor. Sí, entonces lo que acabo de decir es lo siguiente. Entonces, listo, uno tiene su plano referencia, uno lo mueve de forma perpendicular, de forma paralela, perdón, paralela a él mismo. Entonces uno hace eso hasta que empieza a intersectar a nuestro sólido, ¿sí? Entonces lo intersecta acá, después lo va subiendo, lo sube, lo sube, lo sube, lo sube, lo sube, hasta finalmente hasta un último nivel. Ahora, para cada plano que sí intersecta al sólido, lo que hago es calculo esa área de intersección que vamos a llamar área. Bueno, y no se ve muy bien, digamos, con rojo si se debe ver bien. Área, pero esa área depende de alguien. O sea, esa área yo la puedo ver como una función de alguien. ¿De quién podría yo? Sí, podría verla como función de quién. ¿Qué sería lo más natural? Usar a quién como parámetro. A X. Exactamente, a la distancia, o sea, mejor dicho, a cuánto subí el plano, que es este X de acá. Entonces, para cada X, yo intersecto el plano con el sólido, guardo esa área la llamo A de X, y lo que dije ahorita fue que voy a, entre comillas, sumar esas áreas. Cuando digo sumar esas áreas, me refiero a lo siguiente. Entonces, principio de Cavalieri.
me dice lo siguiente, el volumen del sólido mostrado arriba es, entonces primero voy a ponerlo entre comillas, sería la suma sobre X de esas áreas. Pero en matemáticas, ¿qué es lo que hace el papel de suma cuando uno no puede sumar sobre un conjunto continuo? Porque aquí X, fíjense que recorre un conjunto continuo porque son todas las distancias y eso es un conjunto continuo. O sea, no hay una cantidad finita de X. Uno no puede sumar sobre un conjunto continuo. Si este X de acá vive en un intervalo, que es el intervalo, fíjense, A, B. Está entre A y B. Ahí está X. Entonces, ¿qué concepto matemático reemplaza la suma cuando uno no puede sumar? Porque hay muchas cosas por sumar. Pues la integral. Entonces acá no vamos a poner esto de acá, sino que vamos a poner la integral entre A y B, miren el dibujo, de esa área. No, mejor no lo borremos, dejémoslo ahí. Pongámoslo mejor entre paréntesis. Listo, entonces es esa integral de acá. Ok, entonces ese es el principio de Cavalieri. Usando ese principio, podemos encontrar el volumen de este sólido de acá. Ojo que el plano no tiene ninguna posición predeterminada. O sea, no hay nada que me diga dónde poner el plano inicialmente. Entonces el plano puede estar en cualquier lugar de R3. Solamente que pues hay planos que son más convenientes que otros porque facilitan las cuentas. ¿Qué plano podríamos agarrar acá para empezar a mover y a intersectar con el sólido? Pues podría ser el XZ. El XZ. Ok. Listo. Intentemos con el XZ a ver qué pasa. Entonces, ok. El XZ, ese ya desde un comienzo intersecta al sólido. Lo intersecta, sí, de hecho ese es bastante conveniente. Sí, gracias. Entonces lo intersecta en la figura roja, digamos. En el triángulo rojo. Después yo lo voy moviendo y va cambiando el triángulo. Y así continúo hasta que llego a la última tajada y ya después dejo de intersectarlo. Entonces lo que voy a hacer es calcular el área de cada tajada, de cada porción, e integrar o sumar todas esas áreas, todas esas porciones. Entonces ese plano resultó muy conveniente, porque observen que debido a que la función f no depende de y, cada una de esas tajadas son idénticas. Es decir, cada una tiene la misma área. ¿Cuál es el área de una de esas tajadas? Por ejemplo, la primera. ¿Cómo encontramos el área de la primera?
Sería un medio. Sería un medio, ¿cierto? Porque ese triángulo tiene área, tiene base 1, altura 1, entonces tiene área un medio. Listo. Después de eso, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto es el A y cuánto es el B. En este caso, ¿cuánto sería el A? Recuerden que el A es la distancia entre el plano que escogí como referencia y el punto más cercano. O piensen, si piensan en X como tiempo, A puede ser como el primer momento en que tocaron el plano. El plano no, el sólido. Y B es el último momento en que se tocó el sólido. Entonces acá, ¿quién sería A y quién sería B? A es 0, no. A es 0, exacto. Y B sería 1. Sí, porque fíjense, acá, pues el plano original es este de acá. Ya enseguida arrancando los datos y después los muevo poco a poco, hasta que lo muevo una unidad, intersecto esta cara con el plano y a partir de ahí ya no vuelvo a tocar, no vuelvo a intersectar. Entonces entre 0 y 1 es que se dan los cortes. Muy bien, entonces usemos Cavalieri. Tomando como plano referencia el plano XZ. Ok, en este caso, A vale 0, B vale 1, y todo lo que yo debería escribir a continuación sería que A de X vale siempre un medio, para todo X entre 0 y 1. Solo que eso se presta para confusiones por lo siguiente. Fíjense que volvemos otra vez a esta figura de acá. Fíjense que este X de acá nada tiene que ver con el X de la primera coordenada de los puntos en R3. Sí, o sea, este X no tiene nada que ver con el eje X. Entonces ahí en vez de X yo pude usar cualquier otra letra. Por ejemplo, T. T, solamente que el área ya no será A de X, sino A de T. Si es solamente la variable que estoy usando, es una variable muda. Si yo le cambio el nombre, no importa. Lo que importa es el valor del área y lo que importa es la longitud del segmento. Variable no importa. Si yo pongo acá X, se podría prestar para mal interpretaciones, porque este X de acá me está representando es esa distancia de acá. Y nada tiene que ver. Entonces, ¿qué variable sería apropiada tomar en este caso? Y. Y. Y, exactamente. Ahí tomo Y.
Entonces, para todo y entre 0 y 1. Listo. Quitemos este A y este B y pongamos 0 y 1. Por tanto, el volumen, según el principio de Cavalieri, será la integral entre A y B, o sea, 0 y 1, viene la fórmula arribita, de área de la variable. Y esto es obviamente un medio, porque es un medio por la integral de 0 a 1 de 1, y eso es un medio al final. Listo. ¿Se entendió el ejemplo o no? Ok. Listo, entonces usemos el principio de Cavalieri para estudiar áreas de manera un poco más general. Es decir, ya no con el ejemplo, sino en general. De nuevo, necesitamos un dibujito que tengo por acá. Este de acá. Ok. Entonces vamos a explotar aún más el principio de Cavalieri. Ya con eso sí vamos a justificar estas notaciones, ¿dónde están? Tan raras. En particular esta de acá. Y se van a dar cuenta que en realidad, para encontrar el volumen, me toca simplemente integrar. Porque en el ejemplo que acabamos de hacer, sí, al final integramos, pero había un paso en el medio que era encontrar área. Y esa área no la encontramos integrando. Se podía, pero no lo hicimos. No la encontramos integrando. Entonces lo que vamos a ver es que en realidad los dos pasos, que son encontrar el área y después integrar, son en realidad integración. O sea que encontrar el área es simplemente integrar. Ok. Listo. Entonces, en general, pensemos que tengo mi rectángulo. Tengo mi función f y tengo mi gráfica f de xy. Quiero encontrar el volumen. Entonces, fíjense que hay como tres familias de planos que son naturales, que sería natural escoger para encontrar el volumen según el principio de Cavalieri. ¿Qué familias de planos son esas? Pues los planos paralelos a zx, si los que se mueven así. Los planos paralelos a zy, que se mueven hacia acá. Y los planos paralelos al eje XY, perdón, al eje XY, que se mueven así. Ok. Resulta que, bueno, ese último plano no es tan conveniente. Sí, esa última familia de plano no es tan conveniente, pero las primeras dos familias sí son muy convenientes. Entonces comencemos, por ejemplo,
agarrando planos que sean paralelos al plano ZX. De hecho, podemos arrancar enseguida con el plano ZX. Si arranquemos con el plano ZX. Entonces, el plano de referencia va a ser el plano ZX. Vamos a resaltarlo. Esta es la referencia o el plano inicial. Yo voy a empezar a moverlo hasta que él empiece a intersectar con el volumen. Entonces él me da un primer corte que es este de acá. Y así lo sigo moviendo, me da otro corte por acá. Ojo que estos de acá, estos bordes de arriba, no son rectas. Son curvas que dependen de cómo sea la gráfica de la función. Y así continúo hasta el último corte, que es ese de ahí. Ok. Entonces, según la fórmula o el principio de Cavalieri, lo que tengo que hacer es encontrar estas áreas y después integrar sobre todo el mundo. Fíjense que la distancia la distancia que yo me estoy moviendo hacia acá viene en realidad indexada por el eje Y, ¿cierto? Porque va en esa dirección. Entonces aquí lo natural sería llamar a cada una de estas regiones o parametrizarlas con la variable Y, tal y como antes. O sea, esta área de acá adentro la voy a llamar área de Y. La primera es área ¿quién sería ahí? A ver si están siguiendo. ¿Quién sería la primera? Y la última. C y D. Exacto. Bueno, ahí no se ve muy bien. A ver, ¿qué color uso? Bueno, eso es un C. C y al final D. Exactamente. Entonces, en el tiempo C, digamos, es la primera vez que intersecto y en el tiempo D es la última vez que intersecto. Entonces voy a entrar entre C y D. Entonces el volumen va a ser igual a la integral entre C y D. Muy bien. Entonces ahora digamos que yo me paré en esta de acá. ¿Sí? Yo quiero descubrir quién es ese de ahí. Si a quién pongo acá. O sea, A de Y, ¿quién es? Fíjense que A de Y es el área bajo esta curva. Piensen, sí, piensen, a ver, si hagan un poquito de abstracción y piensen que, a ver si lo puedo copiar. Exacto. Entonces yo quiero encontrar esa área. Hagan un poquito de acción y piensen que este de acá es el eje Z y este de acá es el eje X
Ahí están los dos dibujos del tiempo. Esto de acá en realidad es la gráfica de una función. Les pregunto, ¿de qué función? Si esto verde de acá es la gráfica de qué función. De f de x y 0. ¿Qué es Y0? Ah, pues que lo vi ahí en la gráfica, que es como el puntico donde estás parado. Ah, O sea, listo, el listo. y, Ah, sí, sí, no había visto ese Y0. Exactamente, exactamente. Sí, sí, no lo había visto. De hecho, aquí no debería decir Y, sino Y0, ¿cierto? Porque ahí ya me dan el nombre. Entonces déjenme cambiar este Y por Y0. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿cómo encuentro un punto yo acá? Digamos, el Z correspondiente a ese punto, ¿cómo se encuentra? Pues se encuentra evaluando f de coma y0. Si lo importante es que acá todos estos puntos tienen segunda coordenada igual a y0. Entonces eso se puede ver como una función que tiene variables solamente x. Si cuando yo me muevo acá, pues se mueve la función. En y no la veo porque en y es constante. Y en este caso es y0. Entonces esto en realidad es la gráfica de la función f de x, y0. Entonces esto de acá es la gráfica de f de x, y0. Si y0 es constante, entonces en realidad es una función de x solamente. Por tanto, encontrar esta área de acá yo lo sé hacer ya, porque yo sé cómo encontrar áreas bajo curvas. Fíjense que esta simplemente es el área bajo la curva de esa gráfica. Pues bajo esa gráfica, sí, bajo la curva que representa a esa gráfica. O sea, lo que viene acá, que es a de y, es simplemente, entonces será la integral entre el dominio de definición de la función, que en este caso es AB, y acá pongo la función. La función será f de x, y, y estoy integrando con respecto a x. Si aquí debería decir y0 y y0, solo que y0 es cualquiera o cualquier cosa entre c y d, entonces no pongo solamente y. Dicho de otra forma, sí, es que en realidad esto debería estar escrito así, con paréntesis acá y acá. Entonces, ¿cómo encuentro el volumen? Lo encuentro así. Para cada y, si fijo un y, por ejemplo el y0 de la figura, y para cada uno de esos y encuentro esa integral. Observen que esa integral depende solamente, integrando se me convierte en una función de x, no de y. Entonces tiene sentido integrar con respecto a x. Y está quieto, entonces
viendo a y como constante. Ahora, este número de acá depende de y. Si yo cambio el número y, si yo cambio a y, cambia posiblemente el número. Entonces, eso que tengo ahora en verde es una función de y. A esa función, ahora la integro y listo. Lo que me da esa integral repetida es lo que me dice el principio de Cavalieri, que es el volumen. ¿Se entendió más o menos? Bueno, eso fue haciendo o tomando como referencia el plano XZ. Si tomamos el plano YZ, si tomamos ahora el plano de acá atrás, como referencia, no es muy difícil convencerse de que vamos a llegar a una fórmula parecida. Solo que aquí el orden de integración es al revés. Primero se integra con respecto a y después con respecto a x. Listo. En otras palabras, primero que todo, para encontrar el volumen de la región, lo que hago es, primero integro con respecto a una de las variables y después integro la función o lo que me dio esa integral con respecto a la otra. El orden de integración no importa. Integro primero con respecto a x, después con respecto a y, o primero con respecto a y después con respecto a x. No importa. Como no importa, entonces en realidad los paréntesis están sobrando. Entonces, esto yo lo puedo escribir simplemente como A, B, C, D de y de x, o simplemente como C, D, A, B de y de x. Listo. Y recuerden que esto es igual por la definición de volumen o por la definición del símbolo que introdujimos al principio. Esto es la integral sobre el rectángulo de la función de A. Esta A viene por área. Sí, así como... Ahorita les explico por qué. Pero por ahora quédense con que esta A viene de área. Listo. Entonces, eso justifica por qué el volumen de de un sólido que viene dado por la gráfica de una función se escribe como integral. Porque en realidad para encontrarlo, lo que hay que hacer es integrar dos veces. Entonces vamos a hacer nuevamente el ejemplo que hicimos ahorita, el segundo ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Pero ahora vamos a hacerlo integrando dos veces.
Ok. Em, entonces hay dos formas de hacerlo. Integrando primero con respecto a X, después con respecto a Y, o primero con respecto a Y y después con respecto a X. Lo que hicimos la primera vez, a ver, si en esta primera vez, cuando resolvimos el ejemplo, primero integramos con respecto a X o primero integramos con respecto a Y. ¿Qué opinan ustedes? A X. Eh, de acuerdo. Sí, exactamente. Fíjense que al final fue que se integró, perdón, con respecto a Y, cuando se sumó sobre todo Y. Entonces propongo hacerlo al contrario. Vamos a integrar ahora primero con respecto a Y. Es decir, voy a hacer esto de acá. Primero con respecto a Y. Y después con respecto a X. Nos tiene que dar lo mismo. O sea, voy a hacerlo así. Nos tiene que dar lo mismo. Entonces esto de acá es la integral de 0 a 1. La integral de 0 a 1. Ahora pongo aquí F. Ahora esto de adentro. Entonces quiero integrar con respecto a Y a la función 1 menos X. Entonces, la integral de 1 es 1. Porque el intervalo tiene longitud 1, ¿cierto? Después, ¿quién vendría? Sí, a ver, porque aquí ya empieza lo entre comillas medio complicado, porque ahora se empiezan a mezclar X con Y. Entonces, ¿cómo sería esa integral? ¿Cómo integro X con respecto a Y? Sería XY. O sea, que quedaría entre 1 y 0 queda X. Entre 1 y 0 quedaba X. ¿Cómo así? Pues la integral me da XY, porque tomo X como constante entonces. Y evaluado entre 1 y 0, quedaría X menos 0. Ah, sí, sí, ya te entiendo. Eh, exactamente. Sí, entonces, Y es la variable de integración, X se está viendo como constante. Entonces, cuando yo quiero encontrar esto de acá, pues X es como si fuera una constante, entonces esto en realidad es simplemente X. Si X por la integral de 0 a 1 de la función 1, eso es 1, o sea que me queda X por 1, o sea, X simplemente. Y eso acá será 1 menos X a medios entre 1 y 0. Y esto es 1 menos 1 medio, que es 1 medio. Tal y como antes. Antes también nos quedaba 1 medio. ¿Se entendió ese ejemplo o no? Hagamos otro ejemplito, a ver.
Entonces la función f va a ser esto de acá. Mi región R va a ser el rectángulo menos 1, 1. Cruz 0, 1. Y entonces me piden encontrar el volumen correspondiente a la gráfica de F. O sea, me piden encontrar esto de acá. Ok, entonces procedemos con el principio de Cavalieri. Entonces ese volumen que me piden encontrar va a ser simplemente la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de la función. Acá puedo poner o de x de y o de y de x, no importa. Uno siempre, sí, generalmente uno pone de x de y, pero solamente por seguir el orden alfabético. Pero pueden poner de y de x sin ningún problema. Entonces calculamos esto de acá. Entonces primero estamos integrando con respecto a x. Entonces cuando yo integro esto de acá con respecto a x, fíjense que x al cuadrado se transforma en x a la 3 sobre 3. Y y al cuadrado se queda quietecito porque va a ser una constante. Y lo estamos integrando entre 0 y 1. O sea que al final da esa misma constante. Entonces es esto de acá. Esto nos devuelve x a la 3 tercios más y al cuadrado de y. Lo cual a su vez va a ser igual a... Entonces cuando integro con respecto a y, el x a la 3 sobre 3 se queda quietecito. Sí, en realidad aquí debería poner por y entre 1 y 0, pero eso es 1, entonces no lo pongo. Más y a la 3 sobre 3 entre 1 y 0. Y esto simplemente es x a la 3 tercios más y a la 3 tercios. Listo. Así de sencillo es. ¿Claro hasta ahí o no? Pero yo no entendí por qué está integrando de 0 a 1 y de 0 a 1. Ah, sí, es que cambié el problema. Muy bien, sí. Aquí debería ser menos 1, 1. Entonces, listo, muy bien. Gracias. Entonces aquí debería ser x a la 3, perdón, x a la 3 sobre 3
entre 1 y menos 1, más, y al cuadrado es una constante, así que va a ser y al cuadrado por el tamaño del intervalo. Si la integral va a ser y al cuadrado por el tamaño del intervalo, que es 2y cuadrado de y. Y esto entonces al final es 0, 1. Y acá es em, 2/3 y 2y cuadrado. Listo. Y esto sería, entonces, esta primera integral, pues este primer sumando de acá aporta solamente 2/3 a la integral porque el intervalo tiene tamaño 0, 1. Después me tocaría integrar 2y cuadrado, que es 2y a la 3 sobre 3 entre 1 y 0. Y eso al final me retornaría 2/3 más 2/3. A ver, rectifiquemos. Aquí es esto. Muy bien. Ok. Listo. ¿Dudas, preguntas? Hagamos un último ejemplo antes de pasar a la formalización de las cosas que hemos hecho. ¿Ustedes recuerdan en su curso de cálculo 2 cómo encontrar volúmenes de sólidos de revolución? ¿O no lo vieron? Profe, sí, claro. Listo. Entonces vamos a ver que el principio de Cavalieri eso lo implica enseguida, inmediatamente. Sí, el principio de Cavalieri me da la fórmula enseguida. Que de hecho me imagino que fue así como lo hicieron. No sé. Listo. También tengo un dibujo por acá. Entonces la cosa es la siguiente. Digamos que tengo una función f, de nuevo positiva para que la cosa sea más visual, pero no es necesario. Esa de acá. Entonces tengo la gráfica de la función f. Y ahora voy a girarla alrededor del eje x. Entonces yo la giro, le doy un giro de 360 grados y se me forma como un sólido hueco.
Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro el volumen de dicho sólido? Entonces vamos a encontrarlo usando el principio de Cavalieri. ¿Cuál sería el plano más natural en este caso? O coméntenme un plano natural en este caso. Fíjense que hay un plano que me da Z. secciones transversales. Z. Pues ahí no está, pero YZ me daría como, si yo empiezo a intersectarlo con el sólido, me lo reproduce, ¿no? Pero entonces, ¿Z o YZ? YZ. Ah, ahora sí, YZ. Entonces digamos que por acá está el Z. Sí, entonces cuando yo cojo el plano YZ y empiezo a moverlo hasta que se corte con el sólido, se corta acá primero, después se cortará por acá y hasta que al final se corta por acá. Todas esas secciones transversales en donde se cortan tienen la particularidad de ser círculos. Entonces el volumen va a ser la integral entre. Entonces de aquí hasta acá hay A y después hay B. Entonces será entre A y B de X. Y acá tengo que poner el área de cada una de esas secciones transversales. Son círculos de radio ¿cuánto? Y. ¿Cuánto F. es Y? F de X. O sea, pi por radio al cuadrado, o sea, F de X al cuadrado. Y listo. Eso acá es la dichosa fórmula para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Listo. En estos últimos minutos démosle un poco de formalidad a todo lo que dije. Entonces, definición. Entonces me dan un rectángulo R. Una función f del rectángulo a los reales. Y vamos a definir la integral de la función sobre el rectángulo. Si primero vamos a decir cuándo existe. Decimos que esa integral de acá, o esa cosa de acá,
Sí, ahora vamos a dar una definición formal de esto de acá. Ya no basados en dibujitos ni en intuición, sino una definición formal. ¿Cómo se definía de manera formal la integral? ¿Se acuerdan o no? Con un límite, pero no me acuerdo, pero Exacto, lo que se hacía básicamente era, uno cogía el intervalo, lo partía en intervalos más pequeñitos, armaba lo que se conocía como suma de Riemann, y cuando esa suma de Riemann, perdón, convergía, entonces se decía que la integral estaba bien definida y valía ese límite. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces acá nuestro dominio es el rectángulo. Y queremos encontrar entonces queremos dar una definición para lo que sería la integral de la función f sobre el rectángulo. Y eso lo vamos a pensar intuitivamente como el volumen. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que se hacía en el caso de cálculo 2. Entonces en el caso de cálculo 2 se cogía el intervalo y se partía en intervalitos. Aquí lo que vamos a hacer es coger el rectángulo y partirlo en subrectangulitos. Listo, entonces a ese rectángulo que está dividido en subrectangulitos, yo voy a asociarle una suma de Riemann. Sí, una suma que se llama suma de Riemann, solo que ahora es bidimensional. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? La voy a hacer así. Dentro de cada intervalito, dentro de cada rectangulito, yo escojo un punto. Digamos, si digamos que en ese intervalito, en ese rectangulito, yo escogí el punto C y J. Y ese rectangulito de acá es el rectángulo R y J. ¿Por qué IJ? Porque fíjense que esto es como si fuera una matriz, ¿cierto? Yo puedo indexar cada cajita con un I y con un J. Entonces, lo que voy a hacer es considerar cuánto vale F en ese puntico que escogí y multiplicarla por el área del rectangulito en donde está ese puntico que escogí. Después sumo sobre todos los rectangulitos y esto de acá, si no, es que no quiero hacer el dibujo porque yo soy muy malo haciendo el dibujo y creo que los enredaría más. Pero piensen entonces piensen en lo siguiente. Área por F de C y J. Entonces C y J es un punto dentro del rectángulo. Yo puedo ubicar F de C y J en la gráfica de la función F. Si piensan que la gráfica está por acá arriba, entonces yo ubico aquí a F de C y J. Entonces esto de acá, ¿qué sería? Sería el volumen de la caja que tiene área R y J, o que tiene base R y J y altura F de C y J. En realidad lo que estoy construyendo cuando hago la escogencia de cada rectángulo y un punto dentro del rectángulo
Lo que estoy construyendo es muchas cajas, o sea, muchos paralelepípedos, muchas cajas, muchas cajas. La unión de esas cajas se asemeja o se acerca a la región cuyo volumen yo quiero encontrar. ¿Sí? Recuerden que en el caso real, uno quería encontrar, digamos, esta área de acá. Entonces uno lo que hacía era partir en trapecios. Sí, entonces uno cogía un punto por acá. Un punto por acá. Punto por acá. Y lo que hacía era calcular esta área de acá roja. Calcular esta área verde de acá. Calcular esta área púrpura de acá. Calcular esta área azul otra vez, digamos, de acá, etcétera. Cuando uno sumaba esas áreas, eso era una buena aproximación para el área real. Entonces decía que la integral estaba bien definida si esas aproximaciones tendían a lo mismo independientemente de cómo fuera la partición y cómo fuera la escogencia de los puntos dentro de las particiones. Acá es lo mismo. Fíjense que, de nuevo, esto acá es el área de la base, esto acá es la altura, así que eso acá es el área de un paralelepípedo o de una caja. ¿Qué caja es esa? Pues es la caja que tiene base esto y altura F para cada rectángulo de la partición. Lo que veo es una unión de cajas, así como esas cajas de acá, que me están aproximando el volumen real. Así que esto de acá se puede pensar como una aproximación al volumen. Eso de ahí se llama suma de Riemann. Entonces, sí, continuando esa palabra cuando el límite de esa suma de Riemann existe, ¿cuándo qué? Cuando cada uno de los rectángulos se hace más y más y más pequeño. Es decir, cuando el ancho de R y J tiende a cero y altura, perdón, o mejor base. En otras palabras, lo que estoy haciendo es, entonces esto es una partición que me da una suma de Riemann y ahora voy a ponerla más fina y considero otra suma de Riemann y después la considero más fina y hago otra suma de Riemann y después más fina y más fina y más fina y más fina, etcétera, 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 etcétera. Cuando esas sumas de Riemann asociadas a esas particiones cada vez más finas y más finas y más finas convergen, se dice que ese límite es la integral. En este caso, dicho límite
se llama la integral de f en o sobre en R. Y se escribe así. Ahora sí está claro por qué el dA aparece por acá. Porque eso es un diferencial de área. ¿Cierto? Fíjense que la f está siempre multiplicada por un área que va tendiendo a 0. Pero eso es solamente formalidad. Sí, para que no se quede la definición de integral como basadas en un dibujito con volúmenes y ya. Esta es la definición formal. Que no está ni tan formal porque está medio mal escrita. Pero no importa. Lo que importa es que tengan la intuición de cómo se encuentra la integral, de cómo se define la integral. Es exactamente análoga la intuición al caso real. Uno hace una suma de Riemann, la mejora y la mejora y la mejora y la mejora. Si eso siempre converge a algo, a lo mismo, entonces ese límite es lo que se llama la integral de la función. Lo que vamos a hacer la próxima clase es mencionar que estas cosas no hay que hacerlas en la vida real, porque en realidad basta hacer lo de integrar primero con respecto a una y después con respecto a otra. Da lo mismo. Entonces esto es simplemente formalidad, pero no se usa, o sea, no es así como se encuentran integrales en la vida real. Es a través de lo otro que hicimos, que por cierto se llama teorema de Fubini. Entonces la próxima clase vamos a ver el teorema de Fubini, que ya lo vimos, solamente lo vamos a escribir, y vamos a ver qué pasa cuando la región de integración ya no es un rectángulo, sino una región arbitraria. Listo. Entonces, dejemos por acá. ¿Preguntas, dudas? Pues profesor, esto, no. Te pregunto sobre el parcial del viernes, ¿cuánto tiempo tenemos? Como 2 horas y media. Vale, gracias, profe. Ok. Bueno, profe, Bueno, feliz muchachos. tarde. Entonces, que Hasta les vaya luego. bien el viernes. Listo, hasta luego. Gracias, profesor. Ok.